Propiedades coligativas de las soluciones. Cuando las sustancias se unen, forman una solución, y esta solución pasa a tener propiedades específicas, particulares y diferentes del solvente y el soluto por separado. Por esto el nombre coligativas, que significa que depende del conjunto. Algunas propiedades coligativas son disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. La primera propiedad coligativa que les explicaré va a ser la disminución de la presión de vapor. El vapor en ciencias hace referencia a un estado del gas en el cual está cerca de su punto de condensación a una presión determinada. La presión de vapor de una solución disminuye en relación con la del solvente puro cuando se le agrega un soluto, como azúcar o sal. Cuanto mayor es el número de moléculas de soluto, menor será el número de moléculas evaporadas del solvente. La disminución también depende de la fuerza de atracción entre el soluto y el solvente y del número de moléculas del solvente sobre la superficie que dificulta la evaporación del soluto. Para calcular y entender mejor la disminución de la presión de vapor, se utiliza la ley de Raoult, que plantea, en el caso de una solución con soluto volátil, que la presión de vapor de cada componente en una solución homogénea es igual a su fracción molar multiplicada por la presión de vapor del componente cuando está puro y a la misma temperatura de la solución. Matemáticamente se traduciría a estas dos ecuaciones, donde STO es una abreviación de soluto y STE es una abreviación de solvente. P representa la presión de vapor. PSTO es la presión de vapor del soluto y PSTE es la presión de vapor del solvente. XSTO y XSTE son las fracciones molares del soluto y el solvente. P gradual STO y P gradual STE son las presiones parciales de vapor del soluto y del solvente puros. Para hallar la fracción molar de cada componente se utilizan estas ecuaciones. Para determinar la fracción molar del soluto se dividiría el número de moles de soluto entre el número de moles de la solución, y el número de moles de la solución es igual al número de moles del soluto más el número de moles del solvente, porque son los componentes de la disolución. Y para determinar la fracción molar del solvente, entonces se dividiría los moles del solvente entre los moles de la solución. Como su nombre indica, fracción molar nos dice el valor proporcional de los componentes de la solución. La presión de vapor total o la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del soluto más la presión de vapor del solvente en la solución. Para una solución de soluto no volátil o de estado sólido, la presión del vapor del soluto es cero. La ley de Raoult también se emplea cuando el soluto no es volátil y dice así: la presión de vapor del solvente en una solución es igual a su fracción molar multiplicada por la presión de vapor del solvente puro y a la misma temperatura de la solución. Este ejercicio nos pide calcular la presión de vapor a 20 Celsius de una solución que contiene 150 gramos de glucosa disueltos en 140 gramos de alcohol etílico, y nos da el dato de la presión de vapor del alcohol etílico a 20 grados Celsius, que es 43 milímetros de mercurio. Lo primero que tenemos que identificar es el soluto y el solvente. Como lo vemos en el enunciado, nos los dan en gramos, la cantidad de glucosa y la cantidad de alcohol etílico. Tenemos que saber que para determinar la presión de vapor de la solución hay que sumar la presión de vapor del soluto y el solvente en la solución. Para esto necesitamos que nos den el dato de la presión del vapor
del solvente y el soluto en estado puro, pero como vemos nada más nos dan el valor de la presión de vapor del alcohol etílico, o sea del solvente, a 20 grados Celsius. Y esto es así porque a 20 grados Celsius la glucosa no se encuentra en su estado líquido. Entonces tenemos un soluto no volátil. Por lo tanto no se tiene en cuenta la presión de vapor del soluto en la solución al momento de determinar la presión total o la presión de vapor de la solución. Entonces, para hallar la presión de vapor del solvente en la solución, primero debemos hallar la fracción molar. Para determinar la fracción molar del solvente, tenemos que pasar a moles los gramos de la glucosa y del alcohol etílico. Haríamos una simple conversión de gramos a mol, hallando primero la masa molar de cada componente. Y bueno, esto nos daría 0.833 mol de glucosa y 3.043 mol de alcohol etílico. Después tendríamos que la fracción molar del solvente es igual al número de moles del solvente entre el número de moles de la solución, y el número de moles de la solución a su vez es igual al número de moles del solvente más el número de moles del soluto. Como ya sabemos el número de moles del soluto y el solvente, entonces reemplazaríamos y los ubicaríamos en el lugar correspondiente. Esto nos daría 0.785. Entonces multiplicaríamos el valor por último por la presión de vapor del solvente en su estado puro. Esto nos daría 33.75 milímetros de mercurio. Este sería el resultado final también de la presión del vapor de la solución, porque como ya se había dicho antes, la presión de vapor del soluto no se tiene en cuenta ya que no es volátil. Así que ese sería el resultado del ejercicio. Ahora pasemos a ver un experimento explicativo acerca de la disminución de la presión de vapor. En el experimento se utiliza inicialmente dos sustancias, alcohol y una solución de alcohol con agua. Al pasar el tiempo se puede notar que el alcohol se vaporiza o se absorbe más rápido. Esto se debe a que en los líquidos de cuanto en cuanto se van liberando moléculas por la entropía de sus interacciones, y por acción del aire éstas se desvían en una dirección incierta, produciendo que solo sea cuestión de tiempo para que el líquido se desvanezca. En un recipiente cerrado, estas moléculas no se escaparían y generarían una presión en la superficie del líquido que se conoce como presión de vapor, porque se ocasionaría un ciclo en el cual las moléculas de gas al rebotar constantemente se vuelven a unir con el líquido, causando choques en este que a su vez liberarían otras moléculas por la transferencia de energía cinética. El experimento nos demuestra que la presión de vapor es distinta en cada sustancia, ya que la que desaparece más rápido estaría liberando más moléculas que la otra. Quiere decir que generaría una presión de vapor mayor si estuviera en un recipiente cerrado. Se concluye que el alcohol tiene una mayor presión de vapor que la solución de agua y alcohol, demostrando así que existe una disminución de la presión de vapor en una solución debido a la presencia de soluto en un solvente.